Bien, mi nombre es Abel García, voy a apoyarles con el curso de etapas del proceso penal y los medios de impugnación. Voy a darles algunas instrucciones, deben de llenar el listado de asistencias, únicamente tienen derecho eh, a faltar 2 veces, pero mejor si no falta ninguna porque pues así aprendemos más. En lo que yo estoy impartiendo el curso, voy a seguir aceptando a las personas que aún se están conectando. Hay varias personas que todavía se están agregando al, a este grupo. Voy a seguirlas aceptando. Como les decía, solo tienen derecho en asistir 2 veces, pero es mejor no lo hagan porque así pues aprendemos un poco más acerca del proceso penal, ya que el proceso penal es muy, muy, muy complicado realmente. Y no es porque tal vez el profesional del derecho no tenga conocimiento de las normas jurídicas, sino a veces los criterios de los juzgadores son muy distintos. En la práctica nosotros nos vamos a topar con diferentes tipos de juzgadores. Algunos juzgadores son muy objetivos, otros no tanto. De igual manera, el rol del Ministerio Público dentro de un proceso penal, dentro de una audiencia, es también muy, muy, muy variante. Así que preparémonos para cuando pues ya nos toque asistir a alguna audiencia, eh, mentalmente prácticamente para que nosotros tengamos conciencia de lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver muchas veces en la audiencia. Sigo aceptando o aprobando las solicitudes de más compañeros. Eh, Así que este curso va a ser los días sábados de 8 a 9 y media. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a tocar diferentes temas cada sábado. Vamos a dejar al final un espacio para preguntas de lo que vamos a ver en cada clase. Lo que me interesa a mí eh, es explicarles o compartirles acerca del poco conocimiento que tengo para cuando ya nos toque asistir a las audiencias, cuando nos toque ver los procesos penales. eh, y pues se lo voy a tratar de impartir la clase de una manera sencilla para que todos comprendamos. Muchas veces esto no se ve directamente en los cursos que nosotros llevamos comúnmente en la universidad, eh, porque la práctica es muy, muy distinta. Sin embargo, debemos de seguir ciertos lineamientos que establece la ley para llevar a cabo los procesos penales. Bien, vamos a dar inicio entonces. Em, Vamos a empezar definiendo qué es un delito. Recuerden que para que inicie un proceso penal, pues tiene que existir un delito. Y vamos a definir el delito como aquella conducta. Cualquiera puede tener una definición diferente, pero realmente es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué significa el tipo penal? El tipo penal significa el encuadramiento de una conducta a, a las normas jurídicas. Ahora, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad significa eso mismo, el encuadramiento de la conducta a los tipos penales. La antijuricidad del delito. La antijuricidad significa
aquellas acciones que van en contra de las normas jurídicas. Recordemos que las acciones de las personas conllevan siempre una consecuencia. Hay acciones eh, que van a dar lugar a los delitos. Y recuerden que la misma ley establece que nadie debe de ser ignorante a la ley. Todos tenemos que tener conocimiento de qué establecen las leyes, de qué es un delito. Si realizamos algún tipo de acto, debemos de entender de que va a tener alguna consecuencia legal en todo ámbito, ¿verdad? Eh, Ahora, la culpabilidad se refiere a la posibilidad de que la sociedad puede reprochar esa acción de una persona. Y la punibilidad significa la capacidad para comprender y conocer la antijuricidad de la conducta propia. Ahora, una vez definiendo qué es un delito, eh, tenemos que entender también que en un proceso penal existen los delitos y existen las faltas. ¿Cuál es la diferencia entre un delito y una falta? Porque a veces existe cierta duda o a veces las personas tienden a confundirse con el delito y una falta. Pues la diferencia entre un delito y una falta, a mi parecer, es la sanción y el grado de ejecución de la conducta. Por ejemplo, en un delito la sanción es más grave y un delito, el proceso para un delito es diferente al de una falta. La falta tiene una sanción leve, muchas veces es solo pena de prisión, de arresto, perdón, o también la multa. Entonces, eh, una persona que cometa un delito va a ser juzgada en un proceso diferente a una persona que cometa una falta. Pero también hay ciertos delitos eh, que se van a llevar en un juicio de faltas. Tal es el caso del delito de responsabilidad de conductores. Eso es un delito. Sin embargo, la misma ley establece de que, de que se va a llevar a través de un juicio de faltas. Y en un juicio de faltas no interviene el Ministerio Público. Eso es a manera general, porque yo se lo voy a explicar más adelante y conforme vaya avanzando el curso, vamos a ver los diferentes procesos. Quisiera ver con ustedes el proceso penal común, el juicio de faltas, el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado y también lo nuevo que existe ahorita, que es el proceso especial de, de aceptación de cargos. Eso es un proceso muy importante porque es diferente al procedimiento abreviado. Para adelantar un poquito el procedimiento abreviado, si ustedes solicitan un procedimiento abreviado, muchas veces solo le van a dar la pena mínima a una persona si reconoce los hechos. Pero en el procedimiento especial de aceptación de cargos, depende en qué etapa del proceso acepte los cargos y acepte los hechos que se le imputa a la persona, tiene derecho a que se le rebaje a la mitad de la pena, también a una tercera parte o pero depende en qué momento acepte la persona el hecho que se le está imputando. Pero eso lo vamos a ver más adelante y sí me interesa que todos tengamos conocimiento de eso porque al momento que nosotros nos toque ir a una audiencia, pues ya sabemos qué hacer, en qué momento vamos a solicitar eh, esos tipos de procedimientos para en algún momento beneficiar
a nuestros clientes. Recuerden que un abogado que no tenga clientes, pues se va a morir de hambre prácticamente, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros asesoremos bien a nuestros clientes, es muy importante que nosotros le prestemos una defensa adecuada a nuestros clientes y tengamos realmente em, mucho conocimiento, ¿verdad? Yo he ido en algunas audiencias en donde hay abogados defensores que no saben qué hacer, le preguntan a uno, mire, ¿y ahora qué me toca hacer? Entonces, y no es, realmente no es pecado eso, ¿verdad? No es que uno ya se gradúa y ya sabe qué hacer. No, muchas veces nosotros llegamos sin tal vez sin ningún conocimiento, tal vez solo con la idea, ¿verdad? Porque a veces en los cursos normales solo nos dan la teoría, pero la práctica es muy diferente, aplicar las normas, saber cómo solicitar, saber qué hacer en una audiencia es muy diferente. Entonces, nosotros lo vamos a desarrollar un poco en este curso. Ahora, debemos de entender que los delitos y las faltas tienen una sanción, ¿verdad? Y a esa sanción nosotros le llamamos penas. Y la pena es una sanción que produce la pérdida de derechos o restricción de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de un delito o de una falta. Y para eso yo quisiera que también tengamos a la mano nuestros códigos, en este caso Código Procesal Penal y el Código Penal, porque lo vamos a utilizar en todo el curso, ¿verdad? Ya que estos los dos códigos que son prácticamente más importantes, aunque existen las otras leyes conexas, como la ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada y otras, pero solo establecen acerca de los delitos. Ahora, eh, ¿qué dice el Código Penal con respecto a las penas? Si alguien no tiene a la mano físicamente el Código Penal o el Procesal Penal, lo puede descargar. Solo en Google debe de escribir Código Penal guatemalteco o el Código Procesal Penal guatemalteco para que no le tire de otro país. Bien, el código o la ley, más que todo, el Código Penal establece acerca de cuáles son las penas principales o cómo se clasifican las penas, en este caso principales y accesorias. Y las penas principales lo establece el artículo 41 del Código Penal. Si ustedes pueden ir al artículo 41 del Código Penal, ahí establece acerca de las penas principales. Y este artículo establece lo siguiente: son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Esas son las penas principales que siempre se van a imponer a una persona que es hallada culpable. Hallada culpable en un proceso. Ya cuando el proceso haya finalizado, la persona, pues, si es hallada culpable, va a ser sancionada con una pena principal. Pero adicional a esa pena principal, el juzgador le puede imponer una pena accesoria. Y las penas accesorias se establecen en el artículo 42 del Código Penal. Y establece este artículo lo siguiente: son penas accesorias: inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas otras que otras leyes señalen. En este caso, supongamos que está siendo acusado un extranjero por cualquier delito. Y al final del proceso queda firme en la sentencia
pero lo sentenciaron, por ejemplo, a 2 años de prisión como pena principal. Si el delito que cometió, aparte de la pena de prisión, tiene una pena de multa, entonces el juez en su resolución o en su sentencia, en este caso, debe de establecer que, cuántos años de prisión y a cuánto asciende la multa. Pero también puede imponer una pena accesoria. Si es un extranjero, la pena accesoria sería, al cumplir la condena, sería expulsado inmediatamente del país. Esa es una pena accesoria. O por ejemplo, un profesional que está siendo acusado también, se logra una sentencia condenatoria en contra del profesional, y una pena accesoria podría ser inhabilitarlo para ejercer el notariado o la abogacía por determinado tiempo también. Entonces estas son las penas accesorias que el juzgador puede imponer en una sentencia, y esta sentencia se va a cumplir cuando la sentencia eh, esté firme o ya esté en la etapa de ejecución. Ahora, una vez viendo que en un proceso penal existe el delito, existen las faltas también, las penas. Ya vimos nosotros eh, cuáles son las penas que existen aquí en Guatemala. Ahora bien, cuando se comete un delito o una falta, esto da inicio a los actos introductorios, y para eso nosotros vamos a ver el artículo 297 ahora de nuestro Código Procesal Penal. El artículo 297 establece lo siguiente. Para quienes, vuelvo a repetir, para quienes no tengan a la mano su Código Penal o Procesal Penal, pueden descargarlo en Google. Solo ponen Código Penal Guatemalteco o el Código Procesal Penal Guatemalteco. Bien, sigo aceptando solicitudes. Eh, Espero puedan, perdón, espero puedan comprender lo que estamos platicando y ponerse al día. Yo les decía a los compañeros que necesitamos tener a la mano el Código Penal y el Código Procesal Penal. Ahorita vamos a ver los actos introductorios. Eh, Esto lo establece a partir del artículo 297 del Código Procesal Penal. Los actos introductorios son aquellos actos eh, que se van a utilizar para iniciar un proceso. ¿Cómo inicia un proceso penal? Un proceso penal da inicio con una denuncia. Con una denuncia. ¿Quién puede hacer la denuncia? Lo puede hacer cualquier persona, ya sea de forma oral o por escrito. Ahora el Ministerio Público es un poco difícil que acepten esas denuncias de forma oral, porque ahora lo mandan a uno a la página del Ministerio Público, y ahí poner la denuncia, y muchas veces esas denuncias pues se tardan en que sea asignado a un fiscal. Entonces lo más recomendable para mí, y yo lo he hecho de esta manera, es por escrito, porque nosotros ya tenemos una constancia que pusimos la denuncia. En una oportunidad una persona me dijo: fíjese que yo puse una denuncia, pero ya no me llamaron, ya no me dijeron nada, y fui a ver, bueno, la puso en línea, ¿verdad? Y me dijo que fue al Ministerio Público y no le dieron información, le dijeron que no existía nada. Entonces, muchas veces se pueden perder esas denuncias, ¿verdad? Y a veces las denuncias pues son urgentes, porque a veces se corre el riesgo de que la persona se vaya del país o que se desaparezca, ¿verdad? Entonces,
es mejor hacer la denuncia por escrito. Se llenan los requisitos legales para los escritos de una denuncia. Yo más adelante les voy a compartir un escrito en donde tiene los datos más importantes o los requisitos más importantes que debe de contener. Ahora bien, como les decía, una denuncia la puede interponer cualquier persona de forma oral o de forma escrita. Lo puede poner, puede interponer esta denuncia ante la Policía Nacional Civil, lo puede interponer ante el Ministerio Público. Si lo interpone ante la Policía Nacional Civil, deben de saber ustedes de que la Policía Nacional Civil recibe la denuncia, pero luego lo traslada al Ministerio Público que corresponda. Entonces, por eso les decía yo que es mejor interponer la denuncia por escrito, porque así de una vez se va al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Entonces, depende qué tipo de denuncia ustedes interpongan y por qué delito. Es así como va a investigar el Ministerio Público. Por ejemplo, vamos a tomar la idea de que sea una denuncia por usurpación. La usurpación, de una manera resumida, les diré que es cuando una persona ingresa a una vivienda, a una heredad, sin permiso de la, del propietario, pero para quedarse a vivir ahí o con la intención de despojar a la persona de su propiedad, por ejemplo, o alguna persona que tenga algún terreno en algún lugar, pero le es un poco difícil ir a vivir a ese terreno, sino simplemente la tiene. Y viene otra persona y se queda ahí con la intención de despojar al propietario de esa propiedad. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para sacar a esa persona de esa propiedad? Pues interponer una denuncia por el delito de usurpación. Entonces ingresamos la denuncia por escrito y, y lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es eh, recibir la denuncia y hacer ciertas diligencias para corroborar si efectivamente hay una persona usurpando la propiedad. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Tiene que designar a unos investigadores de la Policía Nacional Civil para que puedan corroborar si efectivamente hay personas ahí, identificarlas, es decir, ir al lugar, identificarlas y emitir un informe al Ministerio Público eh, si efectivamente hay personas morando ahí o no. Entonces, eso es entre muchas denuncias que nosotros podamos interponer por cualquier tipo de delito. Pero debemos de saber también que también existe el delito de denuncia falsa o falsa acusación. Entonces, o simulación del delito. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros al interponer una denuncia. Debemos de tener los medios de convicción eh, que hagan creer que efectivamente la persona haya cometido el delito. Pero muchas personas interponen denuncias simplemente de una manera antojadiza. Y eso no es así. El derecho penal no se creó para abusar del derecho que uno tiene de acudir a los órganos jurisdiccionales, acudir al Ministerio Público por ese derecho de petición, ¿verdad? Que la Constitución Política de la República de Guatemala nosotros nos garantiza. No es simplemente interponer una denuncia solo porque quiero fastidiar a una persona, o solo porque la quiero ver mal, o solo porque me cae mal esa persona le voy a poner una denuncia. No, debemos nosotros saber que si esa persona tiene un buen abogado, asesor o defensor, también puede poner en contra del denunciante una denuncia por denuncia falsa. Yo lo he hecho en muchas oportunidades, porque resulta que a veces malutilizar ese mecanismo de denuncia ha perjudicado a mucha gente, le ha ocasionado mucho agravio. Por ejemplo, tuve el caso de una persona que la denunciaron porque supuestamente se había robado una computadora de un bus. Y entonces el denunciante, que es el encargado del lugar, dijo de que el chofer, que es mi cliente,
había dejado abandonado un bus y se había robado la computadora. Nosotros nos incorporamos al proceso y solicitamos ciertas diligencias al Ministerio Público para corroborar y comprobar que mi cliente pues no había realizado esa acción. Cámaras y todo, habíamos incluso hubo intervención de una grúa, llamaron a la persona de la grúa y lo más importante es que esta persona nunca se presentó, la persona que denunció nunca se presentó pese a las diferentes citaciones que le habían hecho para llegar a una conciliación o para que ampliara su declaración y en un momento compareció, pero a todo eso, esta persona, mi cliente, pues se había quedado sin trabajo y cuando él iba a buscar trabajo, resulta que el denunciante eh, enviaba cartas a otras empresas de transporte para que no contrataran a mi cliente, argumentando que era un ladrón y entonces lo ponía en mal. Y esto hizo que mi cliente se quedara sin trabajo un año, imagínense, un año sin poder trabajar, sin poder llevar sustento a su casa. Entonces, ¿hasta dónde realmente afectó los derechos de mi patrocinado? Entonces, interpusimos una denuncia. Obligamos a esta persona que llamara a las empresas y se disculpara porque había mentido. Entonces, y ahí pues nosotros decidimos retirar la denuncia porque ya se había logrado lo que nosotros habíamos solicitado. Entonces, esto se lo digo porque debemos de utilizar bien esto de las denuncias. Cuando llegue a un cliente, cuando nosotros tengamos nuestra oficina jurídica, llega un cliente a decirnos, mire, fíjese de que quiero poner una denuncia en contra de esta persona. Nosotros como abogados debemos de saber si procede o no procede una denuncia, o si posiblemente una persona cometió el delito o no. Pero no por quedarnos con ese cliente nosotros vamos a decirle sí a todo. Recuerden que los abogados somos nosotros y debemos de asesorar bien a nuestros clientes. Entonces, ya les digo, una denuncia la puede interponer cualquier persona eh, que se considere con los derechos afectados. No precisamente tiene que ser el agraviado, puede ser un familiar, porque a veces, por ejemplo, hay vamos a imaginar, por ejemplo, una persona hiere con arma blanca a otra y se va y se la llevan al hospital. Entonces, esta persona no puede denunciar porque está en el hospital, entonces lo puede hacer un familiar, ¿verdad? Y esta persona va a quedar como la persona denunciante. Ahora, también entre estos actos introductorios que dan inicio a un procedimiento penal, también está la querella. La querella. Bien, la querella, esta querella se da por eh, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero tendría que ser por un delito de acción privada. Y la querella se va a interponer en un tribunal de sentencia. Aquí en Guatemala se interpone la querella en el tribunal duodécimo, creo yo que es de sentencia, cuando son delitos de acción privada. Vamos nosotros a ver esas diferencias en esa clasificación de la acción penal. Pero la querella, al igual que la denuncia, da inicio a un procedimiento penal. La querella debe de interponerse por escrito, no se puede interponer de forma oral y debe de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, en el artículo 302 del Código Procesal Penal establece lo relativo a la querella y aquí establece qué es lo que debe de contener una querella.
y debe de contener nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado, su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería, en el caso de una persona jurídica, debe de acreditarse o acreditar esa calidad con el acta notarial de su nombramiento. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones, ahora deben ustedes de saber que tenemos que tener un casillero electrónico. Ese casillero electrónico se crea directamente en la página del organismo judicial. Nosotros podemos crear nuestro casillero, llenar los requisitos que ahí se nos solicitan y pues ya nos crean nuestro casillero electrónico. Ese es un nuevo medio electrónico para recibir notificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no encuentran nuestra dirección o muchas veces nosotros nos cambiamos de oficina. Por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, nos cambiamos de oficina. Resulta que pusimos una dirección física en tal lugar, pero ya no estamos ahí, entonces nos siguen llegando las notificaciones en ese lugar y eso hace que muchas veces nosotros perdamos incluso plazos, porque a veces hay resoluciones que tienen plazo de oposición o algo, o para cumplir cierto previo que nos han puesto. Entonces se pierden muchas veces las notificaciones y a veces no llevamos un control, algunos tal vez no llevamos un control de qué procesos llevamos y se pierden algunas notificaciones o algunos procesos que tienen años. Por ejemplo, hay procesos laborales que tienen años, porque a veces los procesos laborales se tardan un montón y entonces no tenemos, no cambiamos esa dirección para recibir notificaciones, entonces se pierden. Por eso, pues considero yo que es muy importante tener un casillero electrónico para recibir esas notificaciones. Así nos llegan esas notificaciones a nuestros casilleros y pues ya no tenemos necesidad de andar cambiando lugar para recibir notificaciones, sino simplemente con que fijemos el casillero, ahí llegan todas las notificaciones, sea del ámbito que sea, del derecho. Ahora, dice lugar que señala para recibir notificaciones y citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Aquí nosotros tenemos que dar todos los mecanismos al juzgado para iniciar este procedimiento, porque aquí no se hace ante el Ministerio Público, sino se hace directamente al juzgado de sentencia. Tenemos que hacer un breve relato circunstanciado, ¿verdad? Y bien concreto de los hechos, con indicación de los partícipes, las víctimas y testigos. Es decir, tenemos que identificar bien a la persona que nosotros estamos querellando. Tenemos que identificar bien quién fue la víctima y si nosotros tenemos testigos también. O alguna persona que haya visto, ¿verdad? Y que nosotros podamos citarla también. Elementos también, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Nosotros debemos de aportar nuestros elementos de prueba en este escrito también de la querella. La prueba documental en su poder o indicar el lugar donde se encuentre. Si nosotros no tenemos eh, posibilidad o no tenemos acceso a algún medio de prueba documental, nosotros podemos designar el lugar en donde se encuentra y el juzgado puede incluso darnos un oficio para solicitar esa documentación o ese medio de prueba que nosotros necesitamos para nuestra querella. Por ejemplo, ¿qué sucede? Eh, digamos, nosotros vamos a iniciar una querella contra, contra contra una persona y nosotros no podemos acceder, por ejemplo, a la cuenta de Facebook de esta persona, por ejemplo, no podemos acceder a la cuenta bancaria, no podemos acceder a ciertos documentos que esta persona tendría. Entonces, a través de la querella,
nosotros podemos indicar el lugar donde se encuentre o qué persona lo tiene y pues el juez se lo va a requerir directamente a esta persona para que lo exhiba y lo presente. Ahora, si falta cualquiera de estos requisitos, pues se rechazaría la querella. Ahora, lo otro, como un acto introductorio, es también la prevención policial y esto es muy importante porque en la mayoría de los delitos, bueno, en todos los delitos prácticamente, se tiene que dar la prevención policial. Bueno, en la mayoría, no en todos, en la mayoría. ¿Y qué es la prevención policial? El artículo 304 establece los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir y asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Ahora, eh, en este caso de la prevención policial, se da cuando, por ejemplo, se está cometiendo ahorita un delito. El ministerio, la policía tiene conocimiento, llaman a la policía, al teléfono tal vez 110, llaman y entonces la policía se hace presente al lugar. ¿Qué tiene que hacer la policía? La policía tiene que resguardar el lugar, tiene que reunir los elementos preliminares. Por ejemplo, si es un delito, por ejemplo, de disparo de arma de fuego, tiene que acordonar el lugar, no tiene que permitir que ninguna persona pase por el lugar para no ensuciar la escena del crimen, ¿verdad? O en donde ocurrieron los hechos. Y tiene que decidir si consignar a la persona o no. Entonces, si consignan a la persona, entonces la policía tiene 6 horas desde el momento del hecho para ponerlo a disposición de un órgano jurisdiccional, tiene 6 horas. Dentro de esas 6 horas, la policía tiene que ponerlo a disposición de un órgano jurisdiccional. Entonces, eh, y recaban toda la información. Incluso tienen que presentarse al Ministerio Público para declarar de cómo fue la situación. Aparte de la prevención de un documento que ellos hacen, de un informe que hacen de cómo ocurrieron o qué es lo que le consta a ellos del hecho. Entonces, comparecen ante el Ministerio Público. Si hay documentos, si hay objetos que fueron consignados, lo ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público se queda a cargo de esos documentos o de esos objetos que fueron consignados en ese momento. Por ejemplo, si es un hecho de tránsito, si es un hecho de tránsito en donde una persona está conduciendo, por ejemplo, en estado de ebriedad, entonces la policía consigna a esta persona, lo remite a un juzgado de paz en este caso, eh, y en este caso únicamente comparecería esta persona y no comparece el Ministerio Público. Únicamente la policía, las partes en este caso serían la policía, el juez y el sindicado. Ahora, si hay alguna víctima, entonces sería una lesiones culposas, si solo son lesiones, o ahora si hay un fallecido, sería homicidio culposo. En este caso sí tendría que participar el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, si es en este caso de una lesiones culposas u homicidio culposo, el Ministerio Público eh, tendría a su cargo, digamos, a su disposición el vehículo y los demás objetos que pudieron ser consignados en ese momento. Eso es en cuanto a la prevención policial. Y la prevención policial lo vamos nosotros también a concatenar
con, con la aprehensión. Y la aprehensión lo establece el artículo 257 del mismo Código Procesal Penal. Si ustedes pueden ubicar el artículo 257 y la aprehensión, el artículo 257 establece lo relativo a la aprehensión. Dice, la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. ¿Qué es la flagrancia? Es encontrar a una persona con las manos en la masa. Dice, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Es decir, si la persona está cometiendo el delito, llega la policía y aprende a esa persona inmediatamente. Pero también hay aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros estamos en algún lugar, por ejemplo, y escuchamos nosotros disparos? Y siempre, nunca, bueno, nunca faltan las personas curiosas. ¿Qué pasaría si llega una persona curiosa? O tal vez no curiosa, sino tal vez a prestar auxilio a la persona, pero eh, llega una persona a prestarle auxilio, por ejemplo, eh, y se mancha de sangre. Llega la policía y encuentran a esa persona. Hay un arma a la par, porque tal vez la persona que le disparó se dio a la fuga, pero dejó el arma de fuego. Llega una persona a auxiliar, digamos que por buena fe, llega a auxiliar, se mancha de sangre y cuando llega la policía encuentran el arma de fuego a la par de esta persona. Entonces, esta persona le puede decir a los agentes de la policía que solo llegó a auxiliar a esta persona. Pero a los policías no les consta porque ellos no estuvieron cuando fue el hecho armado. Entonces tendrían que consignar a esta persona como una persona sospechosa de haber cometido este ilícito. Entonces fue instantes después de haberse cometido el hecho ilícito. O se puede dar otras circunstancias, como por ejemplo que la persona le robe el celular a alguien y se vaya corriendo y se va. Y después como a la media hora detienen a esta persona y la víctima la reconoce y dice, sí, yo reconozco a esta persona que me despojó de mi teléfono celular. Entonces los policías pueden aprender a esta persona porque fue instantes después de haberse cometido el hecho y hacen creer a la policía que la persona lo cometió. ¿Por qué? Porque hay una persona o la víctima reconoció a esta persona. Entonces también hay aprehensión en ese momento. Ahora, me ocurrió a mí algo muy singular y muy importante. Bueno, no a mí, a un colega. Eran 5 personas sindicadas y este colega, yo tenía a 2 personas como clientes míos y este colega tenía a tres personas. Tenía que defender a 3 personas. Resulta que de esas 3 habían 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Eh, Resulta de que estos 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados porque habían personas que estaban reteniendo a una persona, que la estaban acusando de haber cometido un delito. Entonces llegaron estos 2 agentes, la estaban reteniendo en un banco. Entonces llegaron los agentes, ¿verdad? Porque solicitaron el auxilio de la policía. Entonces eh, llegaron los 2 agentes a prestar el auxilio y empezaron a recabar información. Le preguntaron a la persona, mire, ¿por qué la tienen retenida? Entonces la persona que se consideraba agraviada dijo, es que esta persona eh, hace un año, dijo la fecha, ¿verdad? Hace un año me asaltó. Yo iba saliendo de un banco y esta persona me quitó 60,000 quetzales. Entonces yo la reconozco muy bien.
Entonces, ¿qué harían ustedes si fueran agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Ustedes considerarían que es una flagrancia? Ya vimos que la flagrancia es cuando se encuentra a las personas con las manos en la masa o instantes después. ¿Qué entendemos por instantes? Nosotros debemos de ser debemos de interpretar bien la norma, ¿verdad? Y algo que no entendemos, pues debemos de buscar, de googlear, ¿verdad? Por ejemplo, instantes, nosotros entendemos que es minutos después, quizá, que hagan considerar que la persona cometió el delito. Ahora, ¿será que un año son instantes después? ¿Qué hubieran hecho ustedes como agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Hubieran consignado o no hubieran consignado a la persona? Entonces, esta persona que se consideraba víctima le dijo a los agentes, si ustedes no lo consignan, me las van a pagar y los voy a denunciar. Y se empezaron a poner violentos con esta persona que estaban reteniendo. Y los policías, por resguardar la integridad física de esta persona que estaba siendo retenida, tuvieron que consignar. Pero a mi parecer era una detención ilegal. ¿Por qué era una detención ilegal? Porque los hechos habían ocurrido hace un año. Y cuando ocurrieron los hechos, esta persona víctima, digamos, no denunció. O sea, no había una investigación y no había un procedimiento abierto, ni había una denuncia. Entonces, imagínense que un año después diga, yo reconozco a esta persona y llévensela. Llaman a la policía y se la llevan. Si no había una denuncia y si no había una orden de aprehensión girada por un juez competente, no podían retener, ni siquiera podían consignar a esta persona. Incluso esta persona que se consideraba víctima incurría en delito también por haber retenido ilegalmente a una persona. Y la policía también, o los agentes de la policía por haber consignado, también era una detención ilegal. Entonces, cuando remiten a esta persona al juzgado, al juez no le quedó más que declarar decretar la falta de mérito, porque no habían elementos, no había una denuncia, no había una orden de aprehensión, no había motivo por el cual eh, retener a esta persona o dictarle una prisión preventiva. Ahora, lo más asombroso fue de que después, bueno, un año después, giran una orden de aprehensión en contra de estos dos policías, porque supuestamente no habían consignado un vehículo en el cual se transportaba esta persona que estaba siendo acusada, por decirlo de esta manera. Imagínense, giraron una orden de aprehensión porque los policías no consignaron su vehículo. Es decir, si ni siquiera tenían que consignar a esta persona, mucho menos el vehículo. Y en este caso el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión y lo más sorprendente fue que un juez autorizó esa orden de aprehensión. Imagínense hasta dónde se puede llegar en un proceso. Entonces, eh, giraron la orden de aprehensión y aprendieron a estas personas. Pero, díganme ustedes, ¿había flagrancia o no había flagrancia? A mi parecer no había flagrancia. Era mucho tiempo después. Entonces la flagrancia es en el momento o instantes después. Regularmente la policía llega después y ellos en su informe dicen que de vista no les consta, pero sí les consta lo que ven y lo que denuncian las personas. Entonces es un poco complicado este asunto de la flagrancia porque muchos lo malinterpretan, incluso muchos agentes de la Policía Nacional Civil malinterpretan la flagrancia. No hay flagrancia si pasa un día después, una semana después, un mes después, mucho menos un año después. Ahí ya no hay flagrancia. Ahí ya se interrumpió. ¿Me entienden? Entonces,
Estos son los actos introductorios que dan inicio a un proceso penal. Una vez se interponga una denuncia, una vez se interponga una querella o una vez la policía aprende a una persona eh, eh, por algún delito cometido, entonces remiten a la persona, por ejemplo, en el caso de la aprehensión, remiten a la persona a un juzgado para que se solvente su situación jurídica. Ahora, con respecto a la denuncia es diferente, porque la denuncia todavía tendría que investigar el Ministerio Público y si considera que hay elementos suficientes como para considerar que una persona ha cometido un delito y que existe el peligro de que la persona se pueda ir, se pueda desaparecer o se pueda esconder, pueden solicitar ante un juez una orden de aprehensión. Una vez detienen a esta persona, entonces ya inicia un proceso penal. Ahora, en la querella es muy complicado. En la querella es muy complicado porque nosotros debemos de ofrecer todos los medios de convicción, los elementos de prueba en un proceso de querella para que den lugar a ese proceso. De lo contrario, va a ser muy difícil eh, que, que puedan darle trámite a una querella. Eh, Ahora bien, empezamos con el proceso penal, pero debemos de saber que existen una clasificación con respecto a la acción penal y vamos nosotros a ubicarnos a- en el artículo 24 del Código Procesal Penal. El artículo 24 del Código Procesal Penal establece acerca de la clasificación de la acción penal. La acción penal se clasifica de la siguiente manera: acción pública, acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y la acción privada. La acción pública, esto lo establece el artículo 24 bis. El artículo 24 bis del Código Procesal Penal establece: serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente, conforme al juicio de faltas que establece este código. Ahora, ¿cuáles son estos delitos o de acción pública? Son aquellos delitos que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público. ¿Y cuáles son estos delitos? Es muy fácil diferenciar cuáles son estos delitos. Esos delitos son los que no se encuentran contenidos dentro de lo que establece el artículo 24 ter de este código y tampoco los que se encuentran contenidos dentro del artículo 24 cuarter. Entonces, los delitos de acción pública son aquellos que no se encuentran comprendidos dentro de estas dos circunstancias establecidas en el artículo 24 ter y 24 cuarter. Por ejemplo, violación. ¿Qué sucede si un cliente nos dice a nosotros: fíjese de que un mi familiar fue abusado sexualmente? Digamos bueno, mejor no vamos a hablar de menor de edad, vamos a hablar mejor de una violencia contra la mujer. Una violencia contra la mujer. Una mujer denuncia ante el Ministerio Público porque la agredieron, la golpearon. Entonces el Ministerio Público empieza con esos actos eh, como por ejemplo el examen médico forense para determinar si efectivamente la persona tiene golpes, el examen psicológico, entre otros. Pero ¿qué sucede
si la mujer se reconcilia con el esposo y ya todos felices y dice ya no pasó, no pasó nada, y entonces el esposo le dice, mira, quita la denuncia. Entonces viene la señora y va al Ministerio Público y dice, quiero retirar la denuncia. El Ministerio Público no puede, en este caso, no puede desestimar porque la persona dice, ya me reconcilié con mi esposo. ¿Por qué no puede desestimar el Ministerio Público? Porque el delito ya se dio. Ya se ocasionó ese mal en la persona. Entonces el Ministerio Público no puede desestimar porque la persona desiste de la denuncia. No puede renunciar a esa denuncia porque el Ministerio Público ya tiene conocimiento de esos hechos delictivos y tiene que continuar con la investigación. Tiene que continuar con el proceso de investigación. Entonces, si hay elementos suficientes para considerar que esta persona cometió el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, por ejemplo, puede solicitar ante un juez competente la orden de aprehensión en contra de esta persona, pese a que la señora ya haya retirado la denuncia, cosa que no se puede. Entonces, detienen a esta persona y ya empieza el proceso penal. Aunque la señora diga, yo ya retiré la denuncia, él ya no me pega, sí me pegó, pero ya no me pega. Entonces, eso es un delito de acción pública, que una vez tenga conocimiento el Ministerio Público de la comisión de este delito, tiene que continuar el proceso y una persona no puede renunciar, no puede desistir. El Ministerio Público tiene la obligación para continuar con el proceso. A menos que el Ministerio Público en toda esa etapa de investigación pues logra determinar que la persona no cometió el delito. Ahí sí puede desestimar. De lo contrario, si logra recabar todos esos elementos y sean suficientes, razonables y suficientes para determinar que la persona pudo haber cometido el delito, entonces da inicio al proceso penal también. Ahora, la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. Vamos a ubicarnos en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal. El artículo 24 ter del Código Procesal Penal establece: para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes. Y aquí da un listado de los delitos que pueden ser perseguidos por el Ministerio Público, pero que tienen que depender de que una persona promueva esa persecución penal. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Hay un lesionado. Por ejemplo, una persona va conduciendo su vehículo y de repente, ya sea por imprudencia, negligencia o impericia, o porque la persona se atravesó, la atropella y le causa lesiones. Se llevan a esta persona al hospital y si esta persona que iba conduciendo el vehículo no tenía licencia, por ejemplo, la consignan a un juzgado de paz para solventar su situación. Y ahí inicia un proceso penal. Pero ¿qué sucede si después, cuando esta persona sale del hospital, digamos a la semana salió del hospital o a los 2 días, y llegan a un acuerdo voluntario con el sindicato? Entonces, llegaron a un acuerdo, el sindicato se comprometió a pagarle la cantidad, por ejemplo, de 5,000 quetzales. Esta persona está de acuerdo, entonces firman un desistimiento o el agraviado, en este caso la persona agraviada firmaría un desistimiento, y en ese desistimiento tiene que tener ciertos requisitos también, pero en ese desistimiento tiene que manifestar la persona que ya llegó a un acuerdo con la otra persona, ya le pagó los daños y ya no tiene interés en continuar con el proceso. Entonces pone ahí que ya no faculta al Ministerio Público para que
que continúe con la investigación y continúe con el proceso. Y entonces esto se presenta al Ministerio Público para que en la siguiente audiencia, ya sea la siguiente audiencia, ahora sí se le benefició porque llenaba todos los requisitos con el arresto domiciliario, entonces en la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público ya llegaría con ese desistimiento a solicitar al juez que le dé la falta de mérito, porque ya no hay alguna razón para que el Ministerio Público continúe con este proceso. Porque ¿qué va a investigar el Ministerio Público si la persona, a la persona se le pagó y ya no motiva al Ministerio Público para que continúe con ese proceso de investigación? Ahora, esta persona sí puede renunciar a ese derecho, de acuerdo al artículo 19 de la ley del organismo judicial, sí puede renunciar a ese derecho. Para que nos sirva para nuestro mañana, el fundamento para los desistimientos es el artículo 19 de la ley del organismo judicial, en donde dice que toda persona tiene derecho a renunciar a esos derechos, valga la redundancia. Ahora, si la persona no renuncia a esos derechos porque no se ha llegado a un acuerdo, entonces el Ministerio Público pues continúa con ese proceso de investigación y con ese proceso penal. Y aquí pues menciona cuáles son esos delitos que son acciones públicas dependientes de instancia particular. Dependen de una persona para que el Ministerio Público continúe. Si la persona renuncia a ese derecho, el Ministerio Público ya no está facultado para continuar. Ahora, está también la acción privada. Y dice, son perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. Y estos delitos son relativos al honor, los daños, los relativos al derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Recuerden que hay delitos que tienen que ver con cheque, pero en este caso, si es una estafa mediante cheque, tiene que ser a través de una querella. Esta acción privada se hace a través de una querella. Es decir, si un cliente de nosotros, perdón, es que estaba revisando a ver si tenía más solicitudes, y sí, hay más solicitudes de personas que todavía se están agregando. Bien. Bueno, yo les decía que los delitos de acción privada son perseguibles únicamente por la persona. Es decir, que quien insta es la persona. Por ejemplo, la estafa mediante cheque. Si llega a nuestra oficina profesional una persona que dice, fíjese de que una persona me giró un cheque, resulta que cuando fui al banco no me lo cambiaron porque no tenía fondos. Entonces lo que tiene que hacer el banco es protestarlo, ponerle un sello y decir que no se cobró por falta de fondos. Entonces, nosotros podemos iniciar una querella en contra de esta persona porque nos estafó, nos dio un cheque sin fondo. Entonces presentamos nuestra querella con el cheque, ¿verdad?, debidamente protestado. Ingresamos nuestra querella ante el órgano jurisdiccional competente. Aquí no es el Ministerio Público, no interviene el Ministerio Público. Entonces presentamos nuestra querella y si le dan lugar, le dan trámite, pues ya inicia un proceso a través de una querella. Ahora, esta es la acción privada. Así es como se clasifica la acción penal y la persecución penal, ¿verdad? Ahora bien, recordemos, ya entrando directamente en materia de un proceso penal o las etapas de un proceso penal, recordemos que existen partes que tienen que intervenir en un proceso penal. ¿Quiénes son esas partes que tienen que intervenir o que pueden intervenir en un proceso penal? Está el juez,
Sin el juez no se puede dar un proceso penal. Está el Ministerio Público. Si es un delito, como les decía, un delito de acción pública, si no está el Ministerio Público, no se puede llevar a cabo un proceso penal. Tiene que haber un ente acusador cuando son delitos de acción pública. Ahora, cuando son delitos de acción privada o son delitos de acción privada, pues no interviene. Ahora bien, también el sindicado, el abogado defensor, si hay una persona que se considera agraviada de algún derecho, puede ser también querellante. El abogado del querellante y también la víctima. Recuerden que el querellante no precisamente va a ser la víctima. Puede ser otra persona que considere que sus intereses han sido afectados. Ahora bien, estas son las partes que intervienen en un proceso penal. Ya después vemos los auxiliares del juez, que son el oficial de audiencias y todo, ¿verdad? Pero las partes importantes en un proceso penal son estas personas. Si falta una de estas partes, no se puede llevar a cabo una audiencia, a menos que sea el querellante. El querellante, pues, si falta y no se ha querellado definitivamente, pues el proceso continúa y ya no se puede adherir a un proceso como querellante. Si en un proceso penal no está el sindicado, no se puede llevar a cabo la audiencia porque se le estaría afectando el derecho de defensa de una persona. Ahora, si no está el abogado defensor también en un proceso penal, tampoco se puede llevar a cabo una audiencia porque se estaría también violentando el derecho de defensa. Una persona no puede ser interrogada. Yo me he topado con jueces que los he recusado porque a veces, por ejemplo, yo no puedo llegar a una audiencia. ¿Por qué motivos? A veces tal vez me enfermo, a veces tal vez se me traslapan audiencias. Por ejemplo, yo eh, tengo que decidir, por ejemplo, tengo dos audiencias. En una audiencia, en un proceso, mi patrocinado está en prisión preventiva. En otro proceso, mi patrocinado está libre. ¿Por qué audiencia ustedes decidirían? ¿Por el que está en prisión, cuando en esa audiencia tal vez usted puede lograr que salga en libertad esta persona? ¿O se decidiría por la persona que está libre, llevar la audiencia por la persona que está libre? Yo siempre me he decidido por la persona que está en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque realmente puede ser inocente la persona y está en prisión preventiva, cuando realmente la audiencia tal vez es para una revisión de la medida de coerción en donde puede salir en libertad. Hay muchas posibilidades que salga en libertad la persona, entonces yo me inclino más por esa audiencia y entonces me tengo que excusar en la otra audiencia. Entonces yo les decía que he recusado a jueces porque sucede el caso de que yo no puedo llegar y si llega el cliente porque tiene que llegar. O sea, por el hecho que no llegue yo no significa que no vaya a llegar. Tiene que llegar porque se tiene que hacer presente. Entonces, pero no se puede llevar a cabo la audiencia. Entonces hay jueces que le dicen a la persona, mire, pero su abogado tenía que ir y es su obligación. Sí, yo sé que es su obligación, pero estoy presentando mi excusa. Tuve el caso particular de una persona que un juez le dijo, si en la próxima oportunidad no viene usted o no viene su abogado, aténgase a las consecuencias. Estamos en un proceso de etapa intermedia. Es una etapa intermedia, un proceso. ¿Cómo puede ser posible que aún no sea mi patrocinada, no se, a mi patrocinado no se le ha declarado culpable? No se ha cumplido con esos fines del proceso. Y el juez ya está emitiendo una condena que va a tener consecuencias graves si no nos presentamos.
Entonces, ¿en dónde está la objetividad del juez, la imparcialidad del juez? Ahí no existe ninguna imparcialidad, ninguna objetividad, porque ya está condenando a mi cliente sin antes haber sido vencido en un proceso. Entonces, no puede ser posible que existan este tipo de, de- de opiniones de jueces, ¿verdad? Entonces, yo no voy a permitir que mi cliente siga siendo juzgado por un juez que tiene en su mente condenar a mi cliente, cuando realmente en un debate puede mi cliente incluso resultar inocente. Entonces, eh, tengo que recusar que mi cliente sea juzgado por un juez que sea muy objetivo. Entonces, no se puede llevar a cabo una audiencia sin la presencia de estos sujetos procesales. Así que voy a dar lugar a algunas preguntas. Si ustedes me pueden escribir, solo voy a contestar 5 preguntas porque no puedo contestar todas. De acuerdo a lo que hemos visto ahorita, en la siguiente clase pues vamos a ahondar ya en el tema de cómo se desarrolla una audiencia, cuáles son esas etapas de un proceso penal. Recuerden que, que hay proceso penal, por ejemplo, común. Está también el juicio de faltas, también la querella por la cuestión de la acción privada. Y pues este tema de la etapa de un proceso nos va a llevar mucho tiempo porque aquí hay mucho de qué hablar. Porque en un proceso penal pueden darse muchas cosas. Eh, en una etapa intermedia, por ejemplo, se pueden dar muchas cosas, se puede dar el procedimiento abreviado, la aceptación de cargos, se puede dar una clausura provisional, un desistimiento, un montón de cosas. Se puede incluso cambiar la figura, la calificación jurídica del delito. Muchas cosas se pueden dar. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Pero si alguien me puede escribir, si tiene alguna pregunta de lo que hemos visto, voy a tomar únicamente cinco preguntas para contestarlas. Eh, Todavía hay personas que se están agregando. Eh, yo estoy aceptándolas. Eh, Espero que puedan retomar los temas. Si tienen alguna duda, pues me pueden, me pueden escribir. Yo con gusto se los voy a solventar en este momento. Me pueden, vamos a ver. Igual para las personas que no pueden ver el live, esto se queda grabado y lo pueden visualizar también, ¿verdad? Para que se pongan al día. Recordando siempre que deben de tener a la mano código penal y código procesal penal. Vamos a ver. Voy a ver las preguntas aquí. Bueno, dice aquí, ¿quiénes intervienen en un delito de acción privada? Ahí se me perdió. ¿Quiénes intervienen en un delito de acción privada? Vamos a ver. Perdón, pero se me perdió.
Bueno, lo que alcancé a leer aquí, quienes intervienen en un delito de acción privada y ante dónde se presenta. Los delitos de acción privada es a través de una querella. Ya lo vimos nosotros según el artículo 24 cuarto del Código Procesal Penal. Establece cuáles son los delitos de acción privada. Yo ponía el ejemplo de la estafa mediante cheque. Si nosotros consideramos que fuimos estafados o algún cliente fue estafado porque le dieron un cheque sin fondos, el cliente tiene que ir al banco, el banco le pone un sello a manera de que eso sirva como una protesta, eh, y se dice, le ponen una razón en donde no se cambió porque no tiene fondos o porque la persona a veces llama y le dice, miren, no cambia el cheque o informa al banco que no se cambia el cheque. Entonces, si nosotros o nuestros clientes se consideran afectados en ese derecho, interponen la querella por escrito. Aquí en la capital se interpone eh, en el juzgado duodécimo de sentencia, porque es directamente el juzgado de sentencia que tiene que conocer estos delitos. Se forma la carpeta, pero nosotros debemos de ingresar los elementos de prueba. ¿Cuáles son esos elementos de prueba? Si hay un documento que respalda el por qué me dio el cheque esta persona y el cheque en sí, ¿verdad? En donde no pudo ser cambiado. Ahora, dice aquí, una denuncia de femicidio tarda en resolverse o que le den alguna pena. Depende. Depende porque si es un delito de femicidio y se denuncia, por ejemplo, hoy fue el hecho y se denuncia hoy, entonces inmediatamente tiene que haber una orden de aprehensión. Y si una persona se está resguardando o el sindicato se está resguardando en alguna casa, pues el Ministerio Público puede solicitar una orden de allanamiento para que allanen y logren la captura de esta persona. Entonces ahí empieza el procedimiento penal en contra de esta persona. Ahora, puede ser de que la persona pues se vaya, se fugue, entonces se gira la orden de captura y en donde la encuentren pues la tienen que detener o aprender. Hay casos en donde hay personas que son buenos en fugarse, en esconderse, y a veces tardan años realmente en lograr detener a esta persona, ¿verdad? Pero eh, no porque se tarden años en a detener a una persona, el Ministerio Público no vaya a hacer las investigaciones correspondientes. Tiene que hacer las investigaciones correspondientes. Ya cuando detienen a esta persona, pues ya ligarla a un proceso penal. Pero el Ministerio Público no puede esperar a que detengan a esta persona para iniciar el proceso de investigación. Eso pues no sería porque eh, tendría que ser en el momento cuando tenga el conocimiento de una denuncia. Bueno, en los delitos de acción pública también interviene el Ministerio Público, pero con posterioridad, cuando el juez considera que efectivamente se ha cometido algún delito o existe alguna razón fundamentada de que la persona pudo haber cometido un delito, entonces pues ya le dan intervención al Ministerio Público también. Pero yo le mencionaba que la querella se interpone directamente ante un órgano jurisdiccional. Si este órgano jurisdiccional considera que efectivamente hay elementos suficientes como para considerar que una persona ha cometido algún delito, pues sí le da intervención al Ministerio Público también. Vamos a ver. Aquí dice, ¿en qué etapa del proceso y con qué delito se podrá solicitar el procedimiento abreviado? Bueno, aquí nos estamos adelantando un poquito porque todavía no hemos llegado a ese tema, pero eh, vamos a verlo más adelante.
El procedimiento abreviado se va a solicitar en la etapa intermedia, que todavía no hemos llegado ahí. Posiblemente en la otra clase pues ya podamos tocar ese tema. Ahora, voy a leer otra pregunta. Dice, con respecto a las audiencias, ¿de qué manera afectaría al cliente o al abogado al no asistir independientemente de las razones de ausencia? Bueno, en el caso del abogado, si no asiste a una audiencia sin justa razón o con alguna justificación, pueden certificar lo conducente al colegio de abogados por el abandono de la defensa. El artículo 99, creo yo, del Código Procesal Penal dice, el imputado puede designar posteriormente otro defensor, reemplazando al anterior que interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. Digamos, nosotros no vamos a una audiencia porque el cliente nos dice, fíjese de que ya no le voy a poder pagar. Hay otro abogado que me cobra menos, entonces ya no quiero que usted me represente. Entonces nosotros no podemos tomar la decisión de no ir. Tendríamos que ir porque si no estaríamos abandonando la defensa y nos pueden certificar lo conducente. Esa es una consecuencia y nos pueden sancionar. Entonces tendríamos que ir y pues en ese momento el otro abogado pues ya toma la defensa y nosotros pues ya nos desligamos, ¿verdad? Ahora, ¿en qué afectaría al cliente? Por ejemplo, el cliente está gozando de una medida sustitutiva, obtuvo su libertad por medio de una medida sustitutiva y no va a la audiencia, pueden revocarle esa medida sustitutiva y pueden girar la orden de aprehensión. Y la consecuencia sería que estaría ligado a proceso, pero con una prisión preventiva. Entonces, saldría hasta que se le declare inocente o hasta que se solvente su situación jurídica. O que sea condenado a una sentencia que también tenga opción a la libertad, ¿verdad? Para, a través de una conmuta o a través de una suspensión condicional de la pena. Pero esa sería la consecuencia y sí son consecuencias graves si no se asisten a las audiencias. Por eso, si usted como abogado sabe que no va a asistir a una audiencia porque tiene otra audiencia, pues tiene que justificar antes a través de un memorial, tiene que enviar su excusa. Ahora, si es por enfermedad también tiene que enviar su excusa. Ahora, si es el cliente, igual. Pero recuerden que los dos tienen que ir. No significa que si el abogado le dice al cliente, fíjese que yo no voy a ir porque estoy enfermo. El cliente tiene que ir, porque si no, van a revocarle la medida si no va. Ahora, dice aquí, se puede negar un juez a ser recusado, sí, puede oponerse a esa recusación. Bueno, no hemos llegado, me hace muchas preguntas. Por ejemplo, si un juez de una sentencia da una sentencia conmutable, ¿cuánto tiempo lleva para poder realizar el pago? No hemos llegado a ese tema, pero si hay una sentencia que se puede, bueno, de 2 años, por ejemplo, que el juez diga es una sentencia condenatoria de 2 años conmutable. Recuérdense que lo que se puede conmutar o las penas que se pueden conmutar son de 5 años para abajo y las que no se pueden conmutar son de 5 años para arriba y hay ciertos delitos que no se pueden conmutar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos en el ejemplo que sea 2 años y sea conmutable a razón de 5 quetzales diarios, entonces tenemos que esperar hasta que la condena sea esté firme. Gracias.
la condena esté firme para poder realizar el pago. ¿Cuándo está firme una sentencia? Cuando ya no haya ningún medio de impugnación que realizar, cuando ya todo haya terminado. Si todo ya terminó, el Ministerio Público no apeló, ustedes no apelaron, se queda firme la sentencia, se va al juzgado de ejecución el proceso y ahí es donde nosotros ya empezamos a realizar el pago, ¿verdad? Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Así que no se me adelanten mucho porque se me están adelantando mucho ustedes. Estafa mediante cheque se hace a través de una querella. Dice, se puede constituir querellante adhesivo en juicios de acción pública. De ser así como es el procedimiento. Se puede constituir una persona como querellante adhesivo en delitos de acción pública y también en delitos de acción pública dependientes de instancia particular. También se puede. ¿Y en qué momento se hace? ¿Cómo es el procedimiento? Si una persona considera que sus derechos han sido afectados, se puede constituir también como querellante adhesivo en un delito de acción pública, por ejemplo, un homicidio. Un homicidio pueden los familiares, el papá, la mamá, la esposa o los hijos del fallecido, pueden constituirse como querellantes adhesivos, pero recuérdense que el último momento para constituirse es en la audiencia de acusación. Si usted no llega, si usted no ha sido constituido como querellante adhesivo dentro del proceso y llega la etapa de acusación o la etapa intermedia y no se constituye, entonces más adelante ya no se puede, porque ese es el momento procesal oportuno para hacerlo. Aunque usted puede solicitar una audiencia para constituirse antes. No precisamente tiene que esperar la audiencia de etapa intermedia, puede solicitar una audiencia para constituirse como querellante. Obviamente el sindicado con su abogado defensor se puede oponer a esa solicitud suya, pero sí se puede, tendría que ser hasta el último momento o la última oportunidad sería hasta la etapa intermedia, la audiencia de acusación. Lo último, ya vamos a terminar. Dice, bueno, se me escapó una última pregunta que iba. La última, las excusas deben llevar medios de prueba. Este es en el tema de las partes que intervienen en un proceso, ¿verdad? Si usted como abogado se excusa por enfermedad, obviamente tiene que llevar el certificado médico como un medio de prueba. Yo tuve la oportunidad una vez de que me excusé porque se me traslaparon. Tenía 3 audiencias en ese momento. Eh, Me excusé antes de que iniciara la audiencia que iba a suspender, porque 2 no iba a suspender, porque me quedaban en el mismo lugar. Entonces, yo me excusé por una y mandé las notificaciones que me enviaron de las audiencias, de cuándo se habían programado las audiencias y coincidían con ese horario. El juez eh, resolvió en ese momento. O sea, mi cliente sí llegó, yo no pude llegar porque me excusé. Y el juez resolvió que yo tenía, ¿qué? 24 horas para aportar esos documentos que respaldaban que yo había asistido a esas audiencias, imagínense. Entonces tuve que ingresar otro memorial y yo solicité el acta sucinta de esas audiencias
para tener un medio de prueba de que efectivamente yo había asistido a esas audiencias. Entonces, sí tenemos que aportar algún medio de prueba, en este caso documental, para probar de que efectivamente no pudimos asistir por cierta cuestión. Si es por enfermedad, certificado médico. Si nosotros como abogados no asistimos porque se nos trasladó otra audiencia, debemos de justificarlo por medio de algún documento, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Continuamos el siguiente sábado. Vamos a entrar ya de lleno a las etapas del proceso penal, pero era muy importante para mí que eh, diéramos una breve introducción acerca de los delitos y demás, para que tengamos un poco de conocimiento más amplio, y en la próxima semana pues ya vamos a entrar de lleno, como les digo, a, a las etapas del proceso penal. Y aquí nos va a llevar mucho tiempo porque hay muchas cosas que se desarrollan en una audiencia. Vamos a ver cómo se desarrolla una audiencia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a una audiencia o de presenciar una audiencia. En este tiempo pues es un poco difícil por lo mismo de la pandemia, que no dejan entrar a muchas personas, pero si no hemos tenido la oportunidad, pues la otra semana vamos a ver cómo se desarrolla una audiencia, ¿verdad? Y todas las fases y qué es lo que se puede dar en cada audiencia. No todo, ¿verdad? Porque nos ocuparía mucho tiempo, pero algunas de las cosas más importantes que se llevan a cabo en una audiencia. Entonces ha sido todo por hoy. Gracias por la asistencia de cada uno. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, por favor, siempre tener código penal, procesal penal a la mano, y llenar siempre el listado de asistencias. Eh, Cualquier duda, por favor, escribir. Nosotros con mucho gusto. Que tengan un feliz fin de semana.